Ella es Carolina Gaillard y nada más ni nada menos está al frente de la comisión de la Cámara de Diputados, que no solo escucha y coordina. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué opina de la Corte? Bueno, creo que hay muchos hechos que están expuestos en los distintos proyectos de resolución con pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte que tenemos en la comisión, de distinto tinte y de distinta envergadura, pero que bueno, a raíz también de el fallo de coparticipación, que es un fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, a raíz del fallo del Consejo de la Magistratura, donde el Poder Judicial se extralimitó de sus funciones propias, obligando al Congreso a hacer una ley en 6 meses, y si el Congreso no la hacía, resucitó una ley que había dejado de funcionar hacía muchos años. Bueno, muchísimas irregularidades, y esa ley del Consejo de la Magistratura que resucitó lo dispone que Rosati, el presidente de la Corte, es el presidente del Consejo. Estamos hablando de temas de mucha gravedad institucional, y cuando a fin de año nos enteramos, porque tomó estado público la conversación privada entre el funcionario de la Corte, Silvio Robles, y entre el funcionario de Justicia y Seguridad, ahora en licencia del gobierno de Larreta, Marcelo D'Alessandro, fue como que eso terminó de precipitar la necesidad de impulsar el juicio político, o por lo menos que la comisión funcione para tratar las denuncias que hay e investigar. ¿Qué hicimos hoy? Escuchamos a los autores de proyectos de los pedidos de juicio político. La semana que viene se va a tratar en comisión el informe de admisibilidad. ¿Cómo es eso? ¿Y de qué depende que sea admitido justamente el proceso del juicio político? Bueno, ¿no? Pedidos de juicio político, el juicio político está previsto en la Constitución para cuando hay mal desempeño en las funciones, no solo en el caso de la Corte, sino de funcionarios del Gobierno Nacional también, o el Procurador Fiscal de la Nación, por ejemplo. Entonces, lo que hace el Congreso es abocarse al tratamiento de esos pedidos de juicio político, y el proceso empieza en diputados, que es la parte acusatoria. En diputados conocemos el hecho que motiva el juicio político, abrimos la comisión, tratamos el expediente, investigamos, y una vez que se investiga se hace un dictamen de acusación o no en función de la prueba producida. A propósito de las pruebas producidas y de los argumentos que hemos escuchado hoy, me permite, vamos a compartir, usted fue testigo preferencial, estaba ahí en la Cámara. Isasa, una mujer que no solamente sufrió torturas en su cuerpo, sino que hizo denuncias importantes. La compartimos y nos gustaría conocer su opinión. Por favor. Mi primera denuncia por violaciones a los derechos humanos la hice estando en el último lugar, cuando las madres consiguieron que viniese la Cruz Roja Internacional y nos ofrecieron que denunciásemos. Entonces yo fui y, digamos, ahí preguntaron quién quería hablar, y yo me levanté la mano, aunque nos habían amenazado y que no podíamos hacerlo. Pero igual, ¿viste? Yo fui y les conté todo lo que me había pasado. Esa fue mi primerísima denuncia, que ya incluía a Eduardo Alberto Ramos. Y después, bueno, seguí, fui, digamos, en Argentina hubo impunidad, yo me fui a España, seguí, y he denunciado en todo el mundo. Bueno, con relación a Rosati, empecé denunciando a él mismo la situación de irregularidad de la cual él no se hizo cargo. Él omitió hacer realmente lo que tenía que hacer, que era echar a Eduardo Alberto Ramos con justa causa, y lo denuncié públicamente. Hoy mostré, ¿no?, montones de documentación que lo denuncié públicamente, y bueno, ahora recién se presenta esta oportunidad de juicio político, así que espero que esto prospere. Grave, muy grave. Es muy grave lo de Patricia, porque nosotros analizamos, cualquier funcionario en su cargo tiene que tener idoneidad, tiene que ser probo éticamente, y la Constitución además habla de que los jueces tienen que administrar justicia bien y legalmente, y duran en sus funciones mientras dure su buena conducta. En el caso de Rosati y de Rosenkrantz, son dos jueces que hoy integra la Corte
que en un principio aceptaron la designación por decreto por parte del presidente Macri, violando la Constitución. Si bien luego fueron convalidados por el Senado en el procedimiento establecido al efecto de nombrar jueces de la Corte, realmente fue muy cuestionable que ellos hayan accedido a ser nombrados de esa manera ilegal. Lo legitimó el Senado. Lo legitimó, pero prima facie ellos carecen de legitimidad de origen por ese motivo. Luego fallaron el 2 por 1, que es la conmutación de pena a los genocidas en contra de las convenciones internacionales, y luego vienen estos fallos de coparticipación y Consejo de la Magistratura, que son fallos donde hay una extralimitación de las facultades propias del Poder Judicial y se arroga al Poder Judicial potestades del Poder Legislativo para decir cómo legislar, cuándo legislar y cómo se dividen los bloques políticos. Y en el caso, que no es menor, de coparticipación, establece un porcentaje que no explica bien la Corte para reasignarle una partida que le había dado Macri al gobierno de la ciudad, afectando al resto de las provincias. Hay una pregunta cortita y una respuesta cortita, si usted me permite. No, se me ocurría pensar brevemente, la cuestión de fondo es cómo se compone la Corte y las provincias incluso han presentado un proyecto. ¿Habrá parangón este año para discutir cómo debe componerse la Corte Suprema de Justicia? Mire, yo antes de pensar cómo se compone la Corte, tenemos que nosotros hacer efectivos los mecanismos de pesos y contrapesos que establece la Constitución para que los distintos poderes nos controlemos entre sí. Es decir, el Poder Ejecutivo controla al Congreso a través del derecho de veto cuando nosotros sancionamos una ley. Nosotros controlamos al Poder Judicial a través del juicio político si no hay buen desempeño. El Poder Judicial nos controla a nosotros cuando nosotros dictamos normas inconstitucionales. Ahora, lo que aquí está en cuestionamiento, y es lo más grave de todo, es que los jueces se arroguen potestades propias. Un juez no puede legislar o decir cuál es la ley vigente. Hoy ha sido la justicia, ha sido Rosati el que se ha dispuesto, resucitando una ley derogada, que es una ley muerta. Él es presidente del Consejo de la Magistratura por una ley derogada. ¿Y eso qué hace? Que él tenga a cargo el organismo que selecciona y sanciona a los jueces. Así mismo. Con lo cual tiene todos los plenos poderes. Y respecto al Ejecutivo, obliga al presidente de la Nación a violar la ley de presupuesto que sancionó el Congreso. Porque si la justicia dispone los montos que los dispone en realidad una ley del Congreso con una ley convenio. Eso es lo que dice la Constitución para la coparticipación. Por eso queríamos escucharla y le agradecemos su compromiso y su disposición. No, gracias Horacio. Nosotros vamos a llevar un proceso con total objetividad, con mucha seriedad, con mucho compromiso. Acá hay distintos bloques políticos que han presentado pedidos de juicio político. Todos van a ser tratados, van a ser considerados y quienes tengan sustento serán parte de la admisibilidad para abrir la etapa de prueba. Y cuando se produzca la prueba podremos determinar el grado de responsabilidad de cada juez y si medió o no el mal desempeño. Si eso ocurre, habrá dictámenes de acusación con los cargos correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.